todas, bienvenidas a esta segunda clase donde vamos a ver cómo tejer la segunda parte de, perdón, de la chaqueta. Bueno, lo primero que os quería comentar, perdón, es acerca del foro. Veo que no hay mucha interacción, la gente no está participando mucho y no sé si es porque no os es accesible o no es cómodo o no sé. Entonces se me ha ocurrido la idea de hacer un grupo de Telegram, porque creo que un grupo de Telegram es más accesible a todo el mundo. Y bueno, así podemos ir enseñando los avances de lo que vayamos tejiendo, podemos organizar las clases ahí y demás, ¿vale? Entonces, una vez termine la clase, lo colgaré aquí en el foro también el enlace. Y, y eso, para ver si así os es más cómodo, ¿vale? Bueno, también quería comentaros, como os dije la semana pasada creo que fue, que bueno, a partir de finales de diciembre la comunidad se va a cerrar, ¿vale? Esto no quiere decir que la web se cierre, la web va a seguir abierta, ¿vale? Os he cancelado a todas las suscripciones, solo habéis hecho un pago, ya no se va a hacer ningún pago más porque he cancelado todas las suscripciones, pero os he dejado de forma permanente el acceso, ¿vale? Entonces, una vez se cierra la comunidad, yo ya no voy a poder subir nuevo contenido, pero vosotros sí vais a poder tener acceso a los cursos que hay en la web, al foro donde tenéis aquí colgadas las clases y al demás contenido, ¿vale? Entonces no os preocupéis por eso, que vais a seguir teniendo acceso a todo, pero bueno, por desgracia, pues no se puede seguir manteniendo la web. Me es inviable, entonces tengo que cerrar. Somos muy poquitas y no puedo mantenerla. Entonces, a partir de enero, mm, si queréis comunicar algo, tendrá que ser a través de Telegram, que por esto también es uno de los motivos por los que lo hago, ¿vale? Porque entiendo que haya gente que la chaqueta le cueste más tejer y en un mes no le dé tiempo a tejerla. Entonces voy a dejar abierto el canal de Telegram, donde podemos ir compartiendo avances y demás. Y así, pues la gente que le cueste un poquito más tejer la chaqueta, pues tendrá la oportunidad de preguntar las dudas que le vayan surgiendo mientras va tejiendo, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a ver qué es lo que vamos a ver hoy en la clase. Hoy vamos a hacerle ya la formita a la parte de delante y a la espalda. La segunda parte, bueno, en esta primera parte tenemos tejida una pieza parecida a esta, ¿vale? Esto es en versión miniatura. Imagina si me pusiese a tejer en versión tamaño real, la de horas que tiraríamos aquí tejiendo. Entonces lo he hecho en versión miniatura. Y lo que vamos a hacer es dividir esta pieza en tres. Dos laterales iguales para las esquinas y el centro para la espalda, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo lo dividimos. Esta vez no me he preparado ninguna presentación porque creo que es más fácil de entender si lo hago a mano. Así que voy a cambiar la cámara y vemos cómo dividir esta pieza que tenemos aquí. Un segundito. Vale. Ya la tenemos aquí. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es contar el número de puntos que tenemos en esta pieza más o menos rectangular. Dependiendo del largo y del ancho que tenga cada una, pues será más rectangular o menos, ¿vale? Entonces, el largo que tenemos de aquí a aquí lo vamos a dividir en dos. Ahora, tenemos dos opciones, que nos dé un número par o que nos dé un número impar. Vamos a empezar con el número par, que es muy sencillo, y luego os explico qué pasa si nos da un número impar, ¿vale? Bueno, por ejemplo, imaginamos que tenemos aquí, a ver, que tenemos 160 puntos. Estos puntos me los invento, ¿vale?
Lo que vamos a hacer es dividir los 160 entre 2. 160 entre 2 son 80 puntos, ¿vale? Entonces, estos 80 puntos serían la espalda. Ahora, estos 80 puntos, que son los de la espalda, los volvemos a dividir en 2. Y la mitad son 40 puntos, que sería cada uno de los laterales. Entonces, 40 puntos para un lateral, 80 puntos para la espalda y otros 40 puntos para el otro lateral. Yo lo que hago es contar 40 puntos y en el número 41 pongo un marcador. Entonces, este punto 41 es el primero de la espalda. Por el otro lado hago lo mismo y marco el primero de la espalda por un lado y por el otro. Entonces, de marcador a marcador me queda la espalda. Y el resto son los laterales. ¿Vale? Bueno, es como lo hago yo, cada una lo puedo hacer como mejor le venga. Puede marcar el último punto del lateral o como quiera. ¿Vale? Otra opción es que, por ejemplo, tengamos 170 puntos, que en principio 170 es un número par. Nos quedarían 85. Perdón, me he clavado algo. ¿Vale? Que si lo dividimos en 2 nos quedarían 85 puntos, ¿vale? Esto sería la espalda, 85 puntos. Pero ¿qué pasa? Que si divido estos 85 puntos, me da 42 puntos y medio. Ya sabéis que no podemos tejer medio punto, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería dejar 42 para un lateral, 42 para el otro y 40, el medio más el otro medio sería un punto. Entonces lo que puedo hacer es sumárselo a, a la espalda, ¿vale? Porque si sumamos 85, que es lo que nos ha dado primero, más 42 más 42, aún nos faltaría un punto para los 170. Entonces ese punto que nos falta se lo sumamos a la espalda. Y de esta manera tendríamos 42 puntos para un lateral, 42 para el otro y 86 para la espalda. ¿Vale? Pues como veis lo que tenemos que hacer es distribuir los puntos en función pues el número que tengamos, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer, una vez sabemos el número de puntos que tenemos para cada una de las partes, lo que tenemos que hacer son disminuciones. A este lado, a ver, voy a darle la vuelta y lo hago otra vez, ¿vale? Pongamos que aquí tengo un lateral, aquí tengo el otro y aquí la espalda. Entonces lo que voy a hacer es, aquí me voy a dejar unos puntos sin tejer, porque estos puntos tienen que ir en recto, tanto a un lado como al otro. Me voy a dejar puntos sin tejer y luego voy a hacer las disminuciones necesarias hasta llegar a donde quiero que empiece la manga, ¿vale? Ahora os lo explico con una muñeca que me he traído para enseñaros mejor, ¿vale? Entonces, hago las disminuciones necesarias y una vez hecho esas disminuciones ya subo hacia arriba hasta la altura del hombro, ¿vale? Por este lado, por el lado de la esquina, lo que voy a hacer es subir recto, sin aumentos y sin disminuciones, hasta llegar al cuello. Una vez llego a la altura del cuello, le voy a dar la forma, dejando unos puntos sin tejer y luego haciendo unas disminuciones para el hueco del cuello, de la cabeza, ¿vale? Y una vez hemos llegado al hombro, pues ya tendríamos esta pieza terminada. La espalda, igual. Imaginad que tenemos de aquí a aquí 30 vueltas, ¿vale? Pues tendremos que tener desde la parte de abajo hasta la parte de arriba de la espalda
también 30 vueltas. Pero lo que vamos a hacer es 2 vueltas antes. Vamos a hacer solo el ancho que tiene el tirante por este lado. Por ejemplo, este tiene 15 puntos. Me lo estoy inventando todo, ¿vale? Entonces, ahora voy a hacer la espalda. ¿Cómo hago la espalda? Hago las disminuciones necesarias para hacer el ancho donde voy a meter el brazo, ¿vale? Y subo hacia arriba hasta llegar 2 vueltas antes de lo que he hecho en el delantero. Por ejemplo, aquí tengo las 30 vueltas, pues 2 vueltas antes de llegar al número 30, lo que voy a hacer es, en vez de tejer la vuelta completa hasta aquí, ¿vale? Que sería más o menos, ¿vale? En vez de tejer hasta el final, lo que voy a hacer en las 2 últimas vueltas es tejer 15 puntos, que es lo mismo que tengo en esta parte de aquí. Entonces, estas 2 últimas vueltas las hago solo de 15 puntos. En este lado igual, las 2 últimas vueltas las hago de 15 puntos. ¿Vale? Esto lo vamos a ir viendo ahora conforme lo vamos tejiendo, pero más o menos para tenerlo claro antes de empezar a tejer, ¿vale? Y luego en el otro lateral repetiríamos lo mismo que hemos hecho en el primer lateral. Pues si hemos hecho, aquí nos hemos dejado 4 puntos sin tejer y hemos hecho 5 disminuciones, pues haríamos lo mismo. 5 disminuciones, 4 puntos sin tejer y subiríamos en recto 30 vueltas hasta llegar a la vuelta número 30. Y aquí lo mismo. Pues si de aquí a aquí tengo 25 vueltas, me lo invento, pues aquí tendría 25 vueltas y una vez llego ahí me dejo 2 puntos sin tejer, hago las disminuciones y subo, ¿vale? La cuestión es repetir lo que tenemos en este lateral exactamente en el otro, ¿vale? Voy a cambiar la cámara porque os voy a explicar cómo lo hacemos para saber cuántas disminuciones tenemos que hacer. A ver un momento. Tenemos que hacer en la sisa. A ver, ahora sí. Vale. Pues a mí me han prestado esta muñeca, donde os voy a explicar, porque yo creo que aquí se va a ver mejor. A ver, un momento. A ver. Así. Bueno, esta pieza que he tejido le va bastante grande a la Nancy, ¿vale? Pero la tenía que hacer más grande porque es que si la hacía más pequeña no se iba a ver bien cómo se hace, ¿vale? Entonces imaginamos que tenemos nuestra pieza. Ya hemos llegado a la altura de la sisa, justo debajo de la axila, y lo que tenemos que hacer es centrar esta parte de aquí. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner los marcadores. Yo en esta pieza tengo, a ver que recuerde, 40 puntos y son 20 para la espalda, porque 40 dividido entre 2 son 20, y 10 para cada uno de los laterales, que 20 entre 2 son 10. Entonces, lo que voy a hacer es marcarme en el 2, 4, 6, 8, 10, en el primer punto de la espalda, en el número 11 pongo un marcador, ya tengo mi primer lateral marcado. Ahora voy al otro lado y hago lo mismo, cuento 2, 4, 6, 8, 10 y en el número 11 pongo el marcador y ya tengo entre marcador y marcador la espalda y del marcador hacia afuera los laterales, ¿vale? Ahora que ya los tengo marcados, cojo la muñeca y lo que vamos a hacer es centrar en la parte de delante las dos piezas, ¿vale? A ver, que esto se me complica un poco. Como veis, es bastante grande. Yo no os recomiendo que esta chaqueta la hagáis muy grande
porque se nos va a descuadrar de aquí, ¿vale? Del hombro. La manga nos va a caer demasiado hacia abajo si la hacemos muy grande. Entonces, a ver, podemos hacerla un poquito grande, pero que no sea exagerado, ¿vale? Perdón, estoy un poco constipada. Bueno, centramos y ponemos donde tenemos el marcador. Yo ya sé que es el primer punto de la espalda, entonces lo voy a centrar justo debajo de la axila, donde si llevamos una camiseta vemos la costura, ¿vale? Entonces, ahí pondríamos el marcador. Voy a bajarle el brazo para ver si se me aguanta. No. Sí, ahí. Estoy peleando un poco con la muñeca. Es que creo que así se va a ver más. Así. ¿Vale? Y como a esta le viene grande, lo que hago es centrar ahí y aquí. Y ahora, ¿cómo sé cuántas disminuciones tengo que hacer para llegar, o sea, para darle el hueco al hombro? Entonces lo que hago es me vengo al hombro y donde quiero que empiece la manga, ¿vale? Si la quiero a ras, pues me vengo a este lado y bajo hacia abajo. Y donde llego en una línea recta imaginaria, vamos a marcarla, donde llego voy a poner un marcador. ¿Vale? Entonces, que yo quiero que... ¿Se ve bien? Que yo quiero que la manga me venga un poquito más hacia adentro, que no me quede a ras del hombro, pues venga un poquito más hacia adentro. A mí me gusta meterlas un poquito más, que no me quede justo al ras. Entonces lo que hago es meterme un poquito hacia adentro y bajo en línea recta, con una línea imaginaria. Al punto donde llego, lo marco. Pongo un marcador. ¿Vale? Que es este punto de aquí. ¿Vale? Entonces, es que tampoco se ve muy bien con la muñeca. A ver, desde aquí se ve mejor. Y claro, como le viene grande, se me está complicando un poquito esto. Entonces, imaginamos que yo quiero que me venga la manga, el tirante de la chaqueta, al que luego va unida la manga, quiero que baje por aquí. Entonces, trazo una línea imaginaria por donde quiero que baje y donde llego, ese punto al que he llegado, lo marco. ¿Vale? Voy a marcar este de aquí. Pongo un marcador y ahora los puntos que tengo, voy a cambiar de cámara para que se vea mejor. Perdonar tanto rollo. Cámara para arriba, cámara para abajo. Y ahora, los puntos que tengo entre marcador y marcador son las disminuciones que tengo que hacer a este lado de aquí. ¿Vale? Estas disminuciones son las que tengo de un marcador al otro. Entonces, como hemos dicho que queremos dejar unos puntos aquí sin tejer para que nos quede en línea recta, vamos a dejar, por ejemplo, yo creo que dejé 4 puntos en el delantero sin tejer y otros 4 en la espalda. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, más o menos el ancho pues serían pues 2 centímetros en línea recta por un lado y otros 2 en el otro lado. ¿Vale? Entonces aquí el número de puntos que tengo entre un marcador y un marcador es el número de puntos en total que tengo que disminuir, incluso con los puntos que dejo sin tejer. Aquí me queda, voy a poner el marcador un poquito más para acá, lo voy a poner aquí, ¿vale? Entonces,
Aquí, por ejemplo, me quedan 1, 2 y 3 puntos sin tejer. Pues lo voy a distribuir de la siguiente manera. Voy a dejar un punto sin tejer. Ten en cuenta que yo lo estoy haciendo a escala miniatura. Yo en realidad dejé 4 sin tejer, y más luego las disminuciones. Entonces voy a dejar aquí un punto sin tejer y luego voy a hacer 1 y 2 disminuciones, ¿vale? Y en total tendría esas 3 disminuciones que tengo que hacer desde un marcador hasta el otro, ¿vale? Pues por el otro lado igual. Cojo un marcador y como ya he visto que tengo que hacer 3 disminuciones, me marco 1, 2, 3 y hasta este punto, perdón, hasta este punto voy a tener que disminuir, ¿vale? No sé si estoy liando un poquito, se está entendiendo bien. A ver, que voy a cambiar, voy a quitar esto. Vale, entonces, ya hemos dicho que por este lado vamos a tejer en recto hasta llegar a la altura del cuello, por lo que aquí no vamos a tener que hacer ni aumento ni disminuciones hasta llegar al cuello. Y por aquí, en este lado, que es donde se nos junta con la espalda, vamos a dejar un punto sin tejer y 2 disminuciones. Entonces subo en recto. Vale. Ya tengo los hilos enredados antes de empezar a tejer. Estoy llegando al marcador y ahora lo que hago es quitar el marcador, que solo me indica hasta dónde tengo que disminuir. Lo vuelvo a poner y continúo tejiendo hasta un punto antes. Este punto de aquí no lo voy a tejer porque hemos dicho que este va a quedar en línea recta. Y ahora el último punto. En este punto ya haríamos una disminución, por lo que este punto que acabo de hacer lo cierro con el siguiente. En vez de cerrarlo con el verde, cojo la hebra verde, me voy al siguiente punto y lo cierro. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 bucles en el ganchillo. Cojo la hebra verde porque el siguiente punto que voy a tejer es verde en la parte de arriba y cierro, ¿vale? Y ahora ya he hecho una disminución. He cerrado estos 2 puntos juntos. Uno verde y uno naranja. Si os complicáis mucho a la hora de hacer las disminuciones, o sea que de hacerlas de 2 colores, como lo he hecho yo, podéis hacerlas del mismo color, ¿vale? El color siguiente al que vayáis a tejer en la vuelta de arriba. No se va a notar mucha diferencia. Entonces, ahora volteamos y tengo que hacer una última disminución
porque aquí ya tengo el marcador. Entonces, este punto que me queda antes del marcador lo tengo que disminuir. Quito el marcador y aquí hago la disminución. Como abajo tengo naranja, estos dos puntos van en color verde. Entonces, yo lo que hago para hacer la disminución es las dos cadenas sustituyen al primer punto y hago un punto normal en el siguiente punto. Y ahora ya tengo que cambiar de color porque el siguiente punto tejer es amarillo. Y pongo el marcador en este punto que acabo de hacer. De esta manera, las cadenas de subida no me cuentan como punto y ya he hecho la disminución. Y ahora continuamos tejiendo. 1 y 2 hasta llegar al final de la vuelta. Vamos al siguiente punto. 1 y 2 y los dos últimos puntos. 1 y 2 que cierra con el verde, porque ya subimos a la siguiente vuelta con verde. ¿Vale? Como veis, aquí ya le hemos dado la inclinación que necesitamos y el hueco para meter el brazo. Ahora ya subiríamos sin hacer aumentos ni disminuciones hasta llegar a la altura del cuello y por aquí ya no hacemos ninguna disminución. ¿Vale? A ver. Subo con dos cadenas, primer punto, uno y dos. 1 y 2 y ahora me queda impar. Me queda un solo punto para tejer en color naranja. ¿Cómo voy a subir a la siguiente vuelta? Se me descentra. Como voy a subir a la siguiente vuelta en el siguiente punto, lo que voy a hacer es cambiar de color al verde otra vez porque el punto de encima al naranja es de color verde. Termino el punto, subo con dos cadenas y volteo. Ahora, como este punto es naranja, pues me toca hacerlo en verde, pero lo cierro con el naranja porque el siguiente que tengo debajo es verde. O sea, siempre vamos a hacer el color contrario al que tenemos debajo. Y continuamos tejiendo. ¿Vale? Si estamos haciendo los botones, ya sabremos el número de vueltas que tenemos hasta el cuello. Pues tenemos que hacer el número de vueltas necesario haciendo el hueco para poner los botones, o sea, alojar. ¿Vale? Volteamos, voy a poner el marcador y vemos cómo lo llevamos. Como veis, aquí ha cogido un poquito de forma. Si nuestro jersey es más grande, nuestra chaqueta es más grande, que lo va a ser, aquí vamos a tener que hacer más disminuciones y, como os digo, dejar más puntos. Yo dejé 4 puntos sin tejer para el delantero y otros 4 en la espalda. Aquí parecen muchos, pero en realidad no son tantos. Bueno, tenemos aquí a la muñeca. Ahí.
y vamos a medirle. Ya vemos que hemos llegado a la altura del cuello. Aquí ya quiero que empiece el cuello y lo que vamos a hacer es disminuir, dejar unos puntos sin tejer, a ver aquí, dejar unos puntos sin tejer y hacer unas disminuciones. Pues dependiendo del ancho que queramos darle al cuello, pues tendremos que hacerle más disminuciones o menos. A mí me gusta el cuello cerradito, por lo que voy a hacerle 2 puntos sin tejer en este lado y voy a hacer 2 disminuciones a este lado de aquí. O sea, estos 2 puntos no los voy a tejer y estos 2 los voy a disminuir y me voy a quedar con 4 puntos. ¿Vale? Aún así va a quedar bastante abierto. ¿Vale? En mi chaqueta, a ver si puedo deciros. Yo hice para mi cuello, hice 4 puntos sin tejer, dejé en este lado 4 puntos sin tejer y luego hice unas 5 o 6 disminuciones a este lado. Y con eso a ver. Cuatro. Dejé 4 puntos sin tejer y otros 4 los hice, disminuí siempre al lado del que queda más cercano al cuello, ¿vale? Que es este lado. Hice 4 sin tejer y 4 disminuciones, ¿vale? En este, que es en miniatura, ya sabemos que son mucho menos. Bueno, pues como quiero hacer las disminuciones en el borde, en esta esquina de aquí, lo que voy a hacer es voltear y deslizar los puntos necesarios. Puedo deslizar hasta ponerme ahí o lo que yo hice, luego subir, ¿vale? O lo que yo hice que fue cerrar la vuelta a ver cómo la terminamos con el color naranja. Ya, se cierra con el color naranja, cortamos los hilos ya luego estos se esconden y lo que hacemos es enganchar en el punto que tenemos que enganchar. En este caso hemos dicho que vamos a dejar 2 sin disminuir, 1 y 2, entonces engancho aquí y estos 2 los disminuyo. Como me pongo sobre el color verde, voy a enganchar el naranja. Y ahora subimos con 2 cadenas y cierro el siguiente punto junto a las 2 cadenas. Y con esto tengo la primera disminución. Pongo el marcador. Voy a acercar. Perdón. Como el siguiente punto ya tengo que cambiar de color. Espera, quito este. ¿Vale? Este va en color naranja, pero lo cierro con el color verde porque el siguiente punto toca hacerlo en verde. Entonces vamos a ir escondiendo por ahí las hebras. Y ahora este punto toca en verde. Hacemos 1, 2 y ahora el último en naranja.
Lo cierro con el verde porque el siguiente punto de arriba es verde. ¿Vale? Volteo. Subo. Estos dos son las hebras que me quedan sueltas, las voy a cortar para que no molesten. Y este. Subo con el verde. Y ahora cierro con el naranja. Dejo uno. Dos. Pero en vez de cerrarlo con el verde, o sea, con el naranja, lo voy a cerrar con el verde, pero primero voy a coger el último punto que tenía que disminuir. ¿Vale? Y ahora cierro. Y subo a la siguiente vuelta. Ahora que ya no voy a continuar tejiendo porque ya sería demasiado. ¿Vale? Lo que voy a hacer es... Este verde ya no lo voy a usar. Y hago cierro el primer punto y estos dos los cierro ya directamente con el color naranja. 1 y 2. Y ya corto. Voy a cerrar con una cadena. Y de esta manera ya tenemos el cuello. Y habría que esconder todas las hebras. Voy a cortar la verde para que no hayan tantas por ahí molestando. Vale, y ahora ya sí, comprobamos con la modelo. Ya vemos que hemos llegado a la altura del hombro y le hemos dado la forma al cuello. ¿Vale? Ahora tocaría hacer la espalda. Ya veis que le va a venir bastante grande. Ahora con la espalda vamos a hacer lo mismo. Vamos a disminuir hasta este punto de aquí. ¿Vale? Y si bajamos en línea recta, pues es aquí. Entonces, en la parte de la espalda me marco hasta donde quiero disminuir. Y este punto ya es de la espalda. Entonces quiero disminuir 1, 2, 3. 3 puntos, igual que en el delantero. Lo que voy a hacer es dejarme un punto sin tejer, que es este punto de aquí. Y estos dos ya cerrarían juntos y estos dos también. Entonces tendría una y dos disminuciones más el punto sin tejer, en total las 3 disminuciones. ¿Vale? Por este lado igual. Ahora vamos a tejer desde este marcador hasta este. Estos puntos que tengo marcados son los que no voy a tejer, porque hemos dicho que dejamos uno sin tejer. Entonces esto no lo voy a tejer. Y voy a hacer ya una disminución a este lado y otra a este lado. Voy a ponerme un marcador hasta donde tengo que disminuir por el otro lado, que son 1, 2, 3 y en el punto número 4. 1, 2, 3 y en el punto número 4. Así. ¿Vale? Entonces, que no sé si esto se va a alargar ya demasiado, si me pongo a tejerlo hasta arriba del todo o qué.
Bueno, voy a ver si nos da tiempo. Y si no, para que no se haga tan largo, puedo hacer otra clase explicando la espalda. Vale. Creo que voy a hacer eso. Voy a explicar ahora cómo hacemos el otro lateral. Y me dejo para otra clase ya cómo hacemos la espalda, ¿vale? Porque es que si no se va a alargar demasiado el vídeo. Ahora aquí tengo un lío de marcadores que no veas. No es sencillo, ¿vale? Estos marcadores. A ver. Este marcador es hasta donde tengo que disminuir el delantero. Este marcador es el de la espalda. Este marcador es el de la espalda también, el inicio de la espalda. Y estos dos de aquí del centro son hasta donde tengo que disminuir en la espalda. Entonces, estos dos son de la espalda. Me vengo a este lado. Y ahora lo que tengo que hacer es enganchar el hilo y tejer hasta este punto de aquí. Este lo dejo sin tejer porque es el de antes a la espalda, igual que aquí. Me he dejado uno sin tejer. Entonces, este me lo dejo sin tejer y voy a tener que tejer hasta aquí. Y voy a hacer una disminución y dos disminuciones. Entonces, este lo voy a quitar para que no me moleste. Voy a enganchar el hilo en el primer punto. Es este punto de aquí. Engancho el hilo. Siempre con el color contrario. Y empezamos a tejer por este lado sin disminuciones. Y vamos a tejer hasta llegar a la espalda. Se han puesto a hacer obras por aquí. No sé si se escucha en el vídeo o qué, pero bueno, primer punto lo hago normal y el siguiente ya lo cierro con el color verde. Cojo la hebra y cierro el punto. Y ahora voy a aprovechar para ir escondiendo estas dos hebras que me quedan por ahí. Vale. Ahora hago uno, otro, este me lo echo por delante y cierro el color verde. Uno, dos y cierro con el color verde. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el otro lateral. Uno, dos, cierro con el naranja. Voy a cortar los hilos que me sobran para que no estorben por ahí. ¿Vale? Y ahora hemos dicho que este marcador es el primer punto de la espalda, con lo que no lo tenemos que tocar. El siguiente lo dejamos sin tejer porque es lo que nos va a hacer que quede recto en esa parte, justo debajo de la axila. Y estos dos cierran juntos. Bueno, yo lo he terminado, pero cierran juntos. Este que tengo aquí a mitad tejer y el siguiente. Puedo coger ahora la hebra naranja y hacer el punto y cerrarlos los dos juntos con el naranja. Sí, es lo mejor. ¿Vale? Cojo la hebra naranja, me voy al siguiente punto, saco, vuelvo a coger la hebra
y ya cierro todos los bucles que tengo en el ganchillo. 5. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Los cierro todos juntos y subo con 2 cadenas. Ahora, aquí hemos hecho eso. Hemos subido con 2 cadenas y hemos hecho un punto. Las 2 cadenas no las hemos contado como punto, ¿vale? Tenemos aquí 1 y 2. No las hemos contado como punto, por lo que hemos hecho una disminución así. Entonces volteamos y ahora vamos al siguiente punto. Este es de donde salen las 2 cadenas y en el siguiente hacemos un punto, a ver, que no se me líe, aquí. Y en el siguiente hacemos ya el cambio de color y cerramos el punto. Y ahora continuamos tejiendo la vuelta, ya sin aumentos y sin disminuciones. ¿Vale? Antes de empezar la espalda es mejor hacer los 2 laterales porque de esta manera tienes más fresco el lateral y te acuerdas mejor de lo que has hecho, que yo recomiendo anotar siempre lo que hacemos en un lateral para repetirlo en el otro, igual que las mangas. Cuando tenemos que hacer 2 piezas iguales, deberíamos anotar siempre todo lo que hacemos. Y por un lado eso, tenemos más fresco el que lo acabamos de hacer. Y por otro lado, es más fácil porque lo que nos queda en el centro es la espalda, ¿vale? Ahora cambiamos de color, volteamos y ahora vamos a ver. Aquí he tejido 1, 2, 3 y 4 vueltas hasta llegar al cuello, ¿vale? Por lo que tengo que hacer aquí 4 vueltas. 1, 2, voy a empezar ahora la tercera y en la siguiente vuelta ya empiezo el cuello. Entonces, estas 2 vueltas no tienen aumentos, o sea, no tienen disminuciones, ni aumentos tampoco. Solo que las tejemos tal cual. Uno. Y ahora cierro con el color verde porque me queda un punto aquí sobre el naranja. Cerramos, subimos con 2 cadenas. Yo nunca cuento las cadenas como punto. Y ahora cambiamos otra vez de color. Dos. Y ahora hacemos 1 y 2. Y ya tenemos, voy a cerrar porque ahora tengo que cortar el hilo, porque ya tenemos las vueltas necesarias hasta llegar al cuello. Cortamos. Naranja lo voy a cortar a ras. Yo los estoy cortando al ras, ¿vale? Pero lo ideal es dejarlos un poquito más largos, los que nos queden por ahí, y esconderlos. ¿Vale?
Ahora ya tengo las mismas vueltas en este lado y en este. Tengo que hacer aquí las disminuciones. Las mismas que he hecho en un lateral, se las voy a hacer en otro. En total, aquí me han quedado 1, 2 y 3 puntos, por lo que voy a disminuir hasta quedarme con 1, 2, 3 puntos. Estos 3. He disminuido 4. Entonces, estos 2 los he dejado sin tejer. Voy a voltear. Estos 2 sin tejer y engancho el hilo aquí, de color verde. Y ahora subo con 2 cadenas y hago un punto alto que no cierro con el color verde, sino con el naranja. Y de esta manera ya tengo la primera disminución porque las 2 cadenas que he hecho de subida no las voy a contar como punto. ¿Vale? Me pongo el marcador aquí, porque este es el primer punto de la vuelta. Y ahora 1, 2 y el último punto en color verde aquí. Y ahora lo cierro otra vez con el naranja y subo 1, 2, volteo. Esta vez hago el punto sobre el primero y lo cierro con el color verde. Y ahora hago 1 y estos 2 los cierro juntos como he hecho con el otro color, o sea, con el otro lateral. 1 y 2. No hace falta que los cerremos con el otro color, ¿vale? Ya una cadena para asegurar y corto. Perdonad los ruidos porque pasan los coches por delante y se mueve un montón la ventana. Vale, este también lo corto. En realidad lo que os digo, habría que esconderlos mejor. A mí puede que se me suelte por ahí este, pero bueno. Intentaré no estirar mucho para que no se suelte. Vale, y de esta manera ya tenemos la parte de delante. ¿Veis? Ya le hemos dado la forma, que igual en vez de dejar dos sin tejer, al ser tan pequeña tendría que haber dejado una. Pero bueno, ya hemos hecho la forma al cuello así un poquito redondeada. ¿Vale? Y ya solo nos faltaría la espalda. Como veo que se está alargando demasiado, voy a dejar la espalda para la siguiente clase. Y nada, en la siguiente clase vemos cómo tejemos la espalda, ¿vale? Ahora más o menos ya sabemos cómo se hace, pero bueno. Bueno, voy a explicar primero Voy a hacer las primeras disminuciones. Sí. Voy a hacer las primeras vueltas de la espalda, de aquí. Y en la siguiente clase ya vemos cómo unir la espalda a los delanteros, cómo hacer la costura de ahí, y las mangas, ¿vale? Bueno, como esta clase queda grabada, si queda muy largo podéis ir adelantando, podéis ir pasando hasta llegar al punto que os interese, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer la espalda. Como hemos dicho, la espalda va de marcador a marcador, ¿vale? Estos marcadores que he puesto aquí igual lían un poco. Lo que yo recomiendo es marcar
los primeros marcadores, o sea, los primeros marcadores de la espalda para separar los delanteros de la espalda, y una vez hayamos tejido ya los dos delanteros, entonces sí marcar las disminuciones que tenemos que hacer en la espalda, porque si no nos juntamos con muchos marcadores y puede resultar un poco lioso, ¿vale? Vamos allá. Hemos dicho que los marcadores que tenemos aquí, o sea, los puntos de los marcadores son los primeros de la espalda y no los vamos a tejer porque nos va a dar esa parte plana de debajo de la sisa, o sea, debajo de la axila, ¿vale? Entonces vamos a empezar a tejer desde el siguiente punto al que tenemos marcado, este de aquí. Bueno, pues yo voy a enganchar, podemos engancharlo aquí o aquí, donde queramos. Yo, ya que lo tengo aquí de frente, voy a engancharlo en este punto. En este tengo el marcador, no lo tejo. Y voy a enganchar en este punto de aquí, que es color naranja. Entonces voy a empezar con el verde. ¿Vale? Enganchamos. Subimos con 2 cadenas para dar altura y sobre ese mismo punto vamos a hacer el primer punto medio alto. ¿Vale? Como el siguiente punto yo ya tengo un punto verde, lo que voy a hacer es cambiar al color naranja para cerrar el punto que acabo de hacer. Aquí. Cierro con el color naranja. Aquí tengo un buen lío de hilos. Y lo que voy a hacer es intentar esconderlos todos por dentro. Y ahora, 1 y 2 que cierro ya con el color verde. Vale, voy a cortar estos hilos que no molesten. No los cortéis tan cortos, dejarlos largos y esconderlos. Pero es que a mí, si no, son demasiados hilos y pueden confundir. Ahora quito el marcador, porque este marcador me indica hasta dónde tengo que disminuir por la parte de la espalda. Lo quito. Vale, aquí no he hecho disminución y hemos dicho que había que hacer disminución, por lo que vale, deshago. A veces estas cosas pasan. Tengo que deshacer todo porque, ¿veis? He cortado el hilo tan fino, o sea, tan corto, que me ha tocado deshacer por completo. ¿Vale? Subo con las 2 cadenas. Como quiero hacer una primera disminución, estas 2 cadenas no las cuento como punto y no voy a tejer sobre este punto, sino que me voy a ir al siguiente, que es de color naranja. En este caso, como voy a cambiar, o sea, como voy a tejer el primer punto en color naranja, voy a quitar el verde, como veis, según lo que hagamos tenemos que hacer una cosa u otra. Y voy a tejer con el color naranja las 2 cadenas de subida, ¿vale? Que no van a contar como punto, y me voy al primer punto y hago un punto medio alto y otro medio alto, que ahora ya sí lo cierro con el color verde. ¿Vale? Las disminuciones, pues eso, es adaptarlas un poquito a nuestro gusto también y a nuestra comodidad, ¿vale? Ya veis que aquí tocaría subir las cadenas con el color verde porque están sobre el color naranja, pero como es algo un poco complicado, pues subimos con el color naranja
y tampoco pasa nada, ¿vale? No se va a notar mucho. Luego, pensar que eso va a ir unido a la manga, entonces puede que se junten ahí varios colores, o sea, otros dos colores naranjas. Entonces, no es algo que se vaya a notar demasiado. 1, 2. Y ahora cogemos el color naranja. Cerramos y hacemos 1, 2 y cerramos con el verde. Vale, a ver, porque aquí como he quitado el marcador, voy a volverlo a poner. Y tengo desde este marcador hasta aquí 1, 2, 3 y en el cuarto punto. 1, 2, o sea, 1, 2, 3 y en el cuarto punto es este de aquí. Aquí tenía yo mi marcador. O sea, voy a tener que disminuir hasta ese punto. Ahora voy a cortar los hilos. Para que no se vean. Y continuamos tejiendo hasta llegar al último marcador. Vale, llego al marcador hasta donde tengo que disminuir. Este lo quito y ahora lo vuelvo a poner. Ahora que he hecho el punto, vuelvo a poner el marcador y continuamos. ¿Vale? El punto del marcador no lo tejemos y estos dos cierran juntos. Entonces, este y este cierran juntos. A ver, este y este cierran juntos y como termino en color verde para subir, o sea, este de aquí es de color verde, pero cierra junto al anterior, por lo que quedarían aquí otro verde y tendría que subir en color naranja, menudo lío. Lo que voy a hacer es, hago el medio punto, que no lo cierro, cojo el color naranja, que es el siguiente, y ahora lo que hago es cerrar los dos puntos con el color naranja. Entonces he subido a la vuelta de arriba con el color naranja, pero estoy sobre el verde, por lo que voy bien. Subo dos cadenas y ahora hago otra disminución. Volteo, cojo el hilo. Ahora, las dos cadenas no me cuentan como punto, voy a hacer un medio punto aquí, quito el marcador, lo cierro junto a las dos cadenas, ¿vale? Y tengo que disminuir hasta este punto. Entonces, en la siguiente vuelta voy a hacer otra disminución al llegar al final de la vuelta. Pero ya quito el marcador que tengo aquí y lo voy a poner en este primer punto. Y ahora, 1, 2.
¿Vale? Estoy llegando al final de la vuelta. Y aquí tengo un punto y dos me quedan. Entonces, uno para quitar el marcador. Dos. Tengo que disminuir hasta este punto que voy a hacer ahora. Y ahora estos dos puntos que me quedan los cierro juntos. Uno y dos. Y los cierro con el color naranja. Porque el siguiente punto que voy a tejer en la parte de arriba es de color naranja. Volteo. Ahora subo con dos cadenas. ¿Vale? Ahora subo con dos cadenas que no cuentan como punto o puedo hacer el punto, ¿vale? Y en vez de cerrarlo, cojo la hebra, voy al siguiente punto y los cierro los dos juntos. De esta manera ya tengo la disminución. Pero para que no me quede aquí tanto punto junto, yo lo que voy a hacer es estos dos puntos que he cerrado juntos, este y el siguiente, en vez de cerrarlos con el siguiente color, que sería el naranja, lo voy a cerrar directamente con el verde. Subo con dos cadenas que no cuento como punto y ya tejo los siguientes puntos. 1 y 2 en color verde. Ahora ya cierro con el naranja. ¿Vale? Entonces ya por este lado ya no hago más disminuciones. Este es el último punto de la espalda. ¿Vale? Y ahora ya tejería hasta llegar a este punto. ¿Vale? Una vez llego a este punto, ya sin hacer aumentos y sin disminuciones, ¿vale? En este punto de aquí tengo que hacer una disminución y ya con esto termino todas las disminuciones y al llegar dos vueltas antes, en este caso voy a dejar solo una, entonces una vuelta antes de llegar a la altura del hombro, que son las mismas vueltas que en el delantero, desde la parte de abajo hasta arriba, tienen que haber las mismas que de aquí hasta aquí, entonces una antes. Lo que voy a hacer es tejer 1, 2 y 3 puntos para una parte y otros 3 puntos para la otra, ¿vale? Esto ya lo veremos en la siguiente. Voy a hacer la disminución bueno, lo voy a hacer yo y cuando llegue una vuelta antes os enseñaré cómo se hace esos puntos a cada lado y cómo cerramos. Y así no se alarga tanto porque si no va a ser muy largo, ¿vale? Pues nada, más de una hora llevamos. A ver qué voy a cambiar. Aquí. Bueno, más de una hora de clase. Ya ves que esto es muy lento, hay que ir punto por punto. Y bueno, en realidad igual incluso es mejor que lo veáis después, una vez visto, ya hecho. Y luego pues resolvemos dudas, ¿vale? Así que si después de ver este vídeo os quedan dudas, ya sabéis que voy a hacer el grupo de Telegram, me podéis dejar por ahí todas las dudas y pues bueno, haré más clases si son necesarias, ¿vale? Pues nada, hasta la próxima. Chao.
No se cuelga. Ahora sí.